La Biblia registra claramente la verdad sobre el origen de la tierra. La evidencia que Dios creador con su poder divino hizo la obra de la creación se ve claramente reflejada incluso hoy en día. Tal como Dios dijo, sea la luz originaria de la creación rodeó la tierra. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Incluso desde el primer día de la creación, en el que no había sol, luna ni estrellas en la tierra, hubo división entre el día y la noche. La expresión Dios separó la luz de las tinieblas contiene un significado espiritual muy importante. Dios dividió y separó el dominio de la luz que le pertenece del dominio de las tinieblas que pertenece a Lucifer. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el cielo no hay noche ni oscuridad, solo hay luz, es decir, día. En esta tierra que sirve de contexto o escenario para el cultivo humano, la proporción entre el día y la noche es de 1:1. Por cierto, la duración del día y la noche varía según las estaciones. En el hemisferio norte, en el solsticio de verano, alrededor del 21 de junio, el día es más largo y la noche más corta. Después del solsticio de verano, el día se vuelve cada vez más corto. Sin embargo, la noche se torna cada vez más larga. Luego, en el solsticio de invierno, alrededor del 22 de diciembre, el día es más corto, pero la noche se vuelve más larga. Después del solsticio de invierno, nuevamente el día se hace más y más largo y la noche se vuelve cada vez más corta. Asimismo, incluso en el sentido físico-temporal, la duración del día y la noche es proporcional. Este hecho muestra con qué precisión Dios está cultivando al ser humano de acuerdo a su exacto criterio de justicia. Así como la proporción entre el día y la noche es equitativa, Dios permitió que los espíritus malignos coexistieran en el mundo espiritual en las mismas condiciones que el reino de la luz. Debe entender esto espiritualmente. Los espíritus malignos obran no solo durante la noche, sino también durante el día. Ahora bien, al decir que la proporción entre el día y la noche es igual, no me refiero a su duración temporal, es decir, en horas, sino a su espacio o tiempo espiritual. Bueno, si calcula la duración en horas de un día y una noche, es la misma. Digan amén si me están siguiendo. La duración de la noche y del día durante un año es en realidad la misma. El lapso temporal del día y la noche es el mismo y espiritualmente significa que la condición en la que los espíritus malignos contienden con Dios es la misma. Dios hizo todo justo, conforme a su perfecto criterio de justicia. Dios es el creador y amo de todas las cosas, pero no hizo que las condiciones en el proceso de cultivo del ser humano le fueran favorables. Solo en ese marco o contexto, ese cultivo formación de los hijos de Dios podría ser un proceso justo. Así como el día y la noche son iguales en el sentido físico, Dios también hizo iguales las condiciones espirituales, es decir, no tomó ventaja por ser Dios. Por tanto, Lucifer ni los espíritus malignos podrán alegar un trato injusto ya que tuvieron las mismas condiciones. Tal como en el caso de Job, Dios obró de manera perfectamente justa. Dios aceptó la acusación de Satanás. Tampoco se parcializó con Job ni influyó en su decisión. Hizo que todo fuera justo. Repito, así como el día y la noche son iguales en el sentido físico, Dios también hizo iguales las condiciones espirituales. Por tanto, Lucifer y los espíritus malignos nunca podrán quejarse ni alegar que Dios fue injusto. Hermanos, Dios separó el día de la noche precisamente por esa razón. En otras palabras, el día y la noche no pueden coexistir ni aún en un sentido espiritual. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, no se asocien con los incrédulos porque no hay algo en común entre la luz y las tinieblas. En otras palabras, la verdad no puede coexistir con la mentira. Tampoco puede existir el bien junto con el mal.
en el sentido espiritual. Luz se refiere a todos los atributos que pertenecen a Dios, que es toda verdad. Por ejemplo, la verdad, la bondad y el amor son atributos inherentes a Dios. Por el contrario, la oscuridad en el sentido espiritual hace referencia a los atributos propios de los espíritus malignos. La anarquía, la falsedad, la vida disoluta, el pecado y la maldad son esos atributos. Dios le dio al hombre la capacidad, incluso el derecho a elegir entre la luz y la oscuridad por su libre albedrío. Juan capítulo 3, versículos 20 y 21 enfatiza, porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz. Se refiere a los malvados. Prosigue el verso, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nuestro Señor solo hizo cosas buenas y las hizo con bondad. Animó y fortaleció a los pobres, les dio esperanza por el cielo, sanó a los enfermos y liberó a los poseídos por demonios. Les dio a conocer a este Dios de amor. Sin embargo, muchos trataron de matarlo, lo envidiaron, le tuvieron celos, especialmente aquellos que conocían la ley. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos trataron de matarlo. Asimismo, intentaron matar a los discípulos del Señor como Pedro, al apóstol Pablo, etcétera. El rey Saúl era malvado y también trató de matar a un gran profeta como Samuel. Samuel tuvo que esconderse del rey Saúl e hizo lo indecible para no verlo más. ¿Se imaginan? Finaliza el versículo, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tiene maldad en su corazón, andará en la oscuridad del pecado y del mal, no vivirá en la luz de la palabra. Por otro lado, si tiene bondad, sus obras saldrán a la luz, no necesitará divulgarlas. No obstante, los espíritus malignos controlan a los que andan en las tinieblas. Emplean toda clase de falsedad y mentira para engañar y hacer que el hombre peque. Sin embargo, si ama a Dios, rechazará toda tentación del mundo y saldrá adelante fortaleciéndose, siguiendo la verdad. Permanecerá en la luz del Evangelio de santidad. Ahora vamos a hablar un poco de cómo permanecer en la luz. La Biblia nos dice lo que se debe hacer, lo que no debe hacer, lo que se debe guardar y lo que debe desechar. Obedecer las Escrituras y vivir de acuerdo a ellas es desechar toda oscuridad y permanecer en la luz. Para ser más específico, en la Biblia hay muchos mandamientos de lo que no se debe hacer. Un ejemplo, no odiar, no mentir, no envidiar, no tener celos, no codiciar lo que pertenece a otros, etcétera. Hay muchos no en los 66 libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si hace lo que Dios le dice no debe hacer, entonces estará viviendo en la oscuridad. Si Dios le pide que no cometa adulterio porque es una obra de la carne y aún así lo hace, estará viviendo en la oscuridad del pecado. Por otro lado, si no hace lo que Dios le dice no debe hacer, entonces estará andando en la luz. Asimismo, la Biblia le dice lo que debe desechar: abstenerse de toda forma de maldad, desechar el pecado, despojarse de toda codicia, etcétera. Hay muchos de estos mandamientos. Si no desecha lo que Dios le pide desechar, estará viviendo en las tinieblas. Pero si se despoja de lo que Dios le pide, debe despojarse, permanecerá en la luz. La Biblia también le dice lo que debe hacer y lo que debe guardar. Por ejemplo, amarse unos a otros, servir a los demás, regocijarse siempre, orar sin cesar, dar gracias en toda circunstancia, etcétera. No se imaginan, hermanos, lo bueno que sería si hicieran siempre lo que Dios les pide hacer: ser fiel, guardar santo el día del Señor, obedecer la palabra de Dios, etcétera. Obedecer todo eso y vivir de acuerdo a esa palabra es permanecer en la luz. Si obedece la palabra de Dios, todo le irá bien. Los que estudian mejorarán en su rendimiento académico. Como la oscuridad no podrá acercarse a usted, no tendrá preocupaciones. Esfuércese por vivir en la luz de la palabra. No tenga pensamientos carnales y todo problema de salud desaparecerá. Por otro lado,
Si no hace lo que Dios le pide, debe hacer, y no guarda lo que debe guardar o cumplir, permanecerá en la oscuridad. Pregunto, ¿en qué área permanece más usted, hermano? ¿En la luz o en la oscuridad? Efesios capítulo 5, versículo 8 expresa, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Antes vivían así. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, vivían en las tinieblas. Eran hijos del diablo y esclavos del pecado. No obstante, después de aceptar al Señor Jesús, ahora son luz en el Señor. Deben andar como hijos de luz, como hijos de Dios, como hijos santos. Desechen toda forma de maldad. No hagan lo que Dios les dice no deben hacer, sino hagan lo que les dice deben hacer. Despójense de todo aquello que deben despojarse y cumplan con lo que deben cumplir. Entonces Dios los bendecirá. Hermano, como hijo de Dios debe andar en la luz. No importa si es miembro de la iglesia, si no guarda la palabra de Dios, vivirá en la oscuridad. Si vive en las tinieblas, el diablo y Satanás lo controlarán porque tienen autoridad sobre la oscuridad. Lo incitarán a pecar y controlarán el corazón y la mente de los que andan en la oscuridad. Lo incentivarán al pecado y luego deberá enfrentar pruebas, aflicciones o problemas como retribución de ese pecado y lo alejarán cada vez más de Dios. Su objetivo final es que pierda su salvación y arrastrarlo al infierno. Y es porque el diablo y Satanás tienen autoridad para gobernar las tinieblas. Tal como Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, la ley del reino espiritual dicta que los que practican el pecado al final morirán. Incluso si tiene todo el poder y las riquezas de este mundo, no podrá evitar las consecuencias de esta ley. Aun si tiene buenas relaciones, tal como se dice en el mundo, no podrá evadir esta ley. ¿Usted cree por un momento que por ser miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia podrá vivir como quiere y hacer lo que quiere y aún así Dios lo tiene que proteger y bendecir? Pues le digo algo, hermano, eso no funciona así. Si realmente tiene amor y fe, obedecerá la palabra de Dios. Si desobedece y sigue viviendo esa vida disoluta y desordenada, no crea ni por un instante que Dios lo va a proteger y bendecir. Cuando menciono muerte espiritual, me refiero al fuego eterno en el infierno, y ese es el destino de quienes viven en la oscuridad, esto es, de los que practican voluntariamente y a sabiendas el pecado y la maldad. Sin embargo, Satanás no puede tocar a los que siempre permanecen en la luz. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermano, si usted ha nacido de Dios, si es hijo o hija de Dios, no pecará. Finaliza el pasaje, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche bien esta parte, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, Dios protege a los que permanecen en la luz porque Dios tiene autoridad sobre el reino de la luz. La Biblia menciona que Dios protegió a Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones y salvó a sus 3 amigos, quienes fueron lanzados a un horno de fuego en llamas. Incluso si no hubiese sido así, ellos no hubieran claudicado. Tenemos el ejemplo de los discípulos del Señor. Pedro fue crucificado boca abajo. El apóstol Pablo fue decapitado. A Esteban lo mataron lapidándolo. Todo eso estaba en la providencia de Dios. ¿Acaso no ha sido de bendición ese sacrificio e inmolación?
Cumplieron con su deber y recibieron la bendición de morir como mártires. Irán al cielo ya que murieron por amor a Dios. Quizás se pregunte si habrían tenido miedo a la hora de morir. Los que tienen verdadera fe no le temen a la muerte. Como ya tienen la victoria, su recompensa será grandiosa. Vivieron una vida santificada y consagrada. Fueron fieles y al final entregaron su vida por amor al Señor. Por eso sus recompensas serán inmensas en el cielo y entrarán por la puerta de perlas a la nueva Jerusalén. Esa es una inmensa bendición. No es que Dios no los pudiera proteger. Dios los llevó a su lado porque ya era su tiempo, su momento de partir. Los tres amigos de Daniel estaban protegidos. Como no habían pecado, ni siquiera uno solo de sus cabellos olía a humo. Ustedes también han vivido experiencias similares, ¿verdad? Por ejemplo, algunos han tenido accidentes y su automóvil ha quedado prácticamente destrozado. No obstante, no han resultado heridos y es porque han guardado el día del Señor, han dado su diezmo completo y no han cometido pecado de muerte. Incluso si por error sufren un percance, Dios los protegerá. Dedicar todo el día domingo al Señor y dar el diezmo completo que le corresponde a Dios demuestra que vive en la luz. Por eso, la oscuridad no lo podrá tocar. Dios lo rodeará con su luz, lo protegerá y lo guardará salvo. Además, Dios siempre da cosas buenas a sus hijos que caminan en la luz. Lo bendecirá sobreabundantemente, tal como lo promete en la Biblia. Santiago, capítulo 1. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, así como Satanás puede causar pruebas y aflicciones a los que practican el pecado, Dios dará todo lo bueno y lo perfecto a los que viven en la luz. Sin embargo, la mayor de todas las bendiciones es si su alma y su espíritu prosperan, es decir, cuando obedece la palabra de Dios. Por eso, aunque Dios desea bendecirlo sobreabundantemente, Él lo bendecirá en la medida en que su espíritu y su alma prosperen. Amados hermanos, si vive en la luz, Dios lo bendecirá y también lo protegerá. Ahora bien, ¿qué prefiere? ¿La luz o la oscuridad? Si es sabio, seguramente elegirá vivir en la luz, es decir, por la palabra. No obstante, hay otra razón para ello. Solo si anda en la luz, tendrá comunión con Dios. Para aquellos que aman a Dios con todo su corazón, su comunión con Dios es tan importante como su vida misma. A ver, un ejemplo. ¿Qué sucede con los que están muy enamorados? Siempre quieren estar juntos y si no pueden verse, al menos se llamarán para comunicarse. ¿Qué pasaría si no pueden hablar ni verse? ¿Acaso no se sentirían tristes? Los que realmente aman a Dios son felices cuando tienen comunión con Él. Los que tienen comunión con Dios no viven preocupados ni angustiados. La preocupación no forma parte de su ADN espiritual. Aquellos que administran su propio negocio, les pregunto si tienen comunión con Dios. ¿Acaso vivirán preocupados? Lo imposible se hará posible y lo posible prosperará aún más. Hermano, le hago una pregunta. ¿Está seguro de su salvación? ¿Está seguro que va a ir al cielo? Entonces, ¿para qué se preocupa? Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7 señala, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, ya han escuchado esto una y otra vez. Si vive en oscuridad y dice que tiene comunión con Dios, estará mintiendo. Si dice que ama a Dios y cree en Dios y vive en el pecado, repito, estará mintiendo. Si cree en Dios y ama a Dios, jamás pecará. No permanecerá en la oscuridad, no podrá vivir en la mentira. Debe hacer lo que Dios le pide hacer y desechar lo que le pide desechar. Así que si dice que tiene comunión con Dios y profesa que lo ama y cree en Él, pero vive en el pecado, estará mintiendo. Es tal cual dice el pasaje, estará mintiendo y no practicará la verdad. Finaliza el versículo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No es eso acaso algo obvio?
Mientras viva por la palabra y ande en la luz, la preciosa sangre del Señor lo limpiará de todo pecado. Solo si camina en la luz, tendrá verdadera comunión con Dios. Si en verdad ama a Dios, ni siquiera volverá sus ojos a la oscuridad del pecado. Aborrecerá todo lo que es pecado. Jamás cometerá una obra de la carne. Los animo a caminar en la luz y a tener esa íntima comunión con Dios. Con esto termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos hablado del momento en el que Dios separó el día de la noche, el primer día de la creación. Así como la relación entre el día y la noche en la tierra es uno por uno, durante el proceso de cultivo del ser humano en este mundo, Dios les dio autoridad a los espíritus malignos para que pudieran ejercer dominio sobre las tinieblas, así como Dios tiene dominio en el reino de la luz. Incluso les dio un lugar donde permanecer. Lo hizo una vez que terminó el primer día de la creación, esto es, al comenzar el segundo día. En el próximo mensaje hablaremos de esto y de lo que sucedió en el segundo día de la creación. Les digo algo, muchos podrían haberse quedado en casa y no asistir a este culto o no verlo por internet o cualquier otro medio de comunicación. Sin embargo, los que están escuchando esta prédica lo hacen por su propia voluntad. Están aquí escuchando esta palabra porque anhelan las cosas de arriba, del espíritu, de la verdad y de la luz. Espero que siempre persevere en este camino. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que toda bendición del cielo que Dios ha preparado para sus hijos se derrame sobre su vida. Ahora oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y favor. Haz que este mensaje que hemos compartido hoy se haga fe y vida en tus hijos. Llénalos de tu Espíritu Santo. Hoy hemos hablado del primer día de la creación y de cómo separaste la luz de la oscuridad. Ayuda a tus hijos a que tengan discernimiento y entiendan qué es el mundo de los espíritus malignos y el mundo de la luz para que no sean tentados. Bendícelos para que permanezcan en la luz y marchen firmemente hacia la nueva Jerusalén con confianza como hijos e hijas tuyos. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre,
Te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.